Isaías 32, 15 y 16 leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. Amén. Gloria al Señor. Una vida fructífera en el Espíritu. Y quiero comenzar el contexto cuando dice el versículo 15, hasta que, como queriendo entender que había una etapa anterior y después viene otra, hasta que suceda esto, no va a dejar de suceder lo anterior. Si nosotros leemos atrás y se regresa ahí unos dos versículos, por ejemplo, verso 14 o 13 y 14, vea la condición en la cual se encontraría el pueblo hasta que llegara el Espíritu de Dios. Dice verso 13 de 32 de Isaías: sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos. Mire, hablando del pueblo de Dios, le venía una temporada terrible. Cardos y espinos representan que los campos dejarían de producir. El cielo dejaría de dejar su lluvia, ya no crecería nada de comer, sino que la tierra daría cardos y espinas. Y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. Es decir, las casas van a quedar desiertas y el monte va a entrar, los cardos van a crecer en las casas, donde un tiempo dice hubo alegría. En otras palabras, va a haber desolación, va a haber soledad, va a huir, hermano, de la ciudad el gozo, la alegría, y va a quedar nada más la etapa de cardos y espinas. Verso 14, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. Si podemos nosotros tomar esa descripción que sucedió en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, en la época de la deportación de Israel a Babilonia, podríamos tomar eso como una aplicación espiritual. Y mientras el ser humano, la persona no tiene un encuentro con Dios y no conoce la experiencia del Espíritu Santo de Dios, su vida está como en un desierto. ¿Cuántos saben eso? La vida del ser humano sin Dios no tiene, hermano, ese reverdecer. Lo que tiene es un sequedal expresado con cardos y espinas, como quien dice una tierra, hermano, infértil, no productiva. Se va a ir la alegría. La persona en el mundo sin Dios busca la manera como alegrarse, pero esa alegría todos sabemos que sin Cristo es pasajera. Y que esas cosas que le dan placer y contentamiento son fugaces y efímeras, porque después de haber pasado un momento de supuesta alegría, vienen los dolores, viene la aflicción y viene más tristeza todavía. Es un círculo vicioso. Estamos viendo entonces que la descripción espiritual está ahí reflejado por un tiempo en la vida del ser humano de escasez, de tristeza, de desolación o de soledad. En realidad, en el mundo, las personas parece que tienen muchas personas alrededor, conocidos, amigos, pero cuando viene el tiempo malo, ahí nadie está a la par de esa persona. Pero Dios sí está con nosotros. Y cuando nosotros conocemos al Señor, entonces sucede lo que dice el versículo, hasta que, gloria a Dios esta mañana, porque nosotros, usted y todo aquel que oye o ve esta palabra puede recordar que hay un hasta que en su vida, hasta que conoció a Jesucristo en su vida.
hasta que vino a Dios, hasta que se arrepintió de sus pecados, hasta que cambió su vida y su caminar en el Señor, no dejó de experimentar lo que dice la palabra de Dios, la situación de sequía, de soledad y de tristeza. Pero gloria a Dios que hay esperanza entonces de que ese hasta que se cumpla en la vida de todos nosotros. Hay un hasta que, hay un punto final de esa triste historia, y es lo que estamos viendo aquí, hasta que. Y a continuación dice el texto: sea derramado sobre nosotros el Espíritu de lo alto. Ya hemos aprendido acá que el Espíritu de Dios no va a derramarse sobre aquellas personas que no han confesado a Jesús sus pecados. Por eso la palabra de Dios es clara y dice: hasta que sea derramado el Espíritu. Se da a entender hasta que nos volvamos a Dios arrepentidos, no vamos a experimentar los ríos de agua viva que vienen del Espíritu de Dios. Es necesario que nosotros podamos tomar esta mañana una determinación y decir: yo voy a dejar de vivir en el pecado hasta aquí, y yo quiero vivir en una vida fructífera en el Espíritu Santo de Dios. Una vida, hermanos, que es transformada completamente, cambiada totalmente. Quiero decirte entonces que solamente el Espíritu Santo, por medio de Cristo, puede cambiar la situación que vivimos en este tiempo. Nadie más lo puede hacer. No hay sistema político, social, humano que pueda cambiar el estado terrible espiritual que vive el mundo. Solo Jesucristo, a través del Espíritu Santo, sigue dando vida nueva. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y dice que cuando venga el Espíritu de lo alto, que comience a operar un cambio glorioso que está representado por las siguientes palabras. Y dice: y el desierto se convierta, fíjese bien, se convierta, se transforme, cambie. ¿A qué, hermano? A campo fértil. Hasta que no venga Cristo y nos dé de su Espíritu Santo, seguiremos en desierto, seguiremos en soledad, seguiremos sin alegría, seguiremos sintiéndonos solos. Pero cuando te llene el Espíritu de Dios, hermano, tu vida será un campo fértil, lleno de la bendición de Dios, lleno de los propósitos y las bendiciones que Dios manda de lo alto. El campo se vuelve fértil cuando viene el Espíritu de Dios. Hermano, significa que hay cambios. Como dice el salmista: cambiaste mi lamento en baile, desataste mi cilicio. Sí, hermanos, como decía ese canto, te llevaste mi tristeza. El Señor lo hace posible solamente a través de su Espíritu Santo. Y lo que estamos viendo acá es que el Espíritu Santo va a provocar que se hagan y se produzcan campo fértil. Y luego dice que el campo fértil será estimado por bosque. Gloria al Señor. Imagínense ese proceso del desierto a un bosque. Vamos a tratar de ilustrar este proceso del Espíritu de Dios en unas etapas, para que la persona pueda cambiar ese estado espiritual de miseria espiritual a un estado de frutos, de bendición, hermano, de abundancia en el Espíritu de Dios. Vamos a poner algunas etapas de la misma naturaleza. ¿Qué sucede cuando podemos comenzar a sembrar y ver el crecimiento natural de las plantas? Lo primero, hermanos, que vamos a ver acá, para que una tierra pueda producir, lo que se necesita es preparar el terreno. ¿Estamos de acuerdo? Preparación del terreno. Su corazón es el terreno espiritual. Nuestra vida es un terreno. ¿Cómo está mi terreno esta mañana? Para que el Espíritu pueda operar el cambio, hacer campo fértil y a llegar a ser un bosque, tenemos que empezar por preparar nuestro terreno espiritual, que es nuestro corazón. El fruto del Espíritu no se puede dar. La persona no puede fructificar
con un terreno, hermano, lleno de malezas y de cardos y espinas, lleno de piedras, lleno, hermano, de tantas cosas que no dejan crecer a la semilla del Señor. Si no recuerden la parábola del sembrador, ¿verdad? Una semilla cayó en pedregal y se murió, porque la pedregal no le deja crecer a las raíces, o cae sobre la piedra y se quema, etcétera. O está junto al camino, que es tierra dura, no está preparada, y ahí pues fácilmente se la pueden comer las aves. Entonces fíjese qué importante es que esta mañana nosotros podamos decir: yo quiero ser un campo fértil, yo quiero ser un bosque para Dios, pero necesito preparar mi terreno para el Señor. Necesito que el Señor me ayude a preparar mi corazón para ser el terreno fértil que Dios quiere. Y quiero decirte que Dios puede cambiar nuestros terrenos. Dios puede transformarlo, por lo que dice la palabra, hasta que el desierto se convierta. En otras palabras, no hay desierto que Dios no pueda convertir entonces. Gloria al Señor. Vaya conmigo a Lucas capítulo 3. Quiero tomar este primer ejemplo de la preparación del terreno para ser más fructífero, de acuerdo a lo que predicó Juan el Bautista. Lucas capítulo 3. Y luego esto cómo está conectado a la obra del Espíritu Santo. Lucas 3, a partir del verso 3 en adelante. Leamos ahí ese relato. Recordemos cómo es importante la preparación de los terrenos. Usted no puede decir: yo quiero sentir al Espíritu Santo, y no confiesa sus pecados. Usted no puede decir: yo quiero salir de esta soledad, y usted no trae al Señor lo que le está estorbando su crecimiento espiritual. Lucas 3 dice, 3:3, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. Subraya la palabra arrepentimiento, es la misma palabra que dice se convierte el desierto. Arrepentirse es lo mismo que convertirse. Amén. Y convertirse y arrepentirse, más fácil se la pongo, es cambiar. ¿Qué cosa es? Cambiar. No podemos esperar fructificar, crecer, abundar en la bendición de Dios si no cambiamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tiene que empezar con un cambio. Dice ahí: predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto. Oiga bien, aparece el desierto ahí. ¿Por qué le predica el desierto? Porque proféticamente el desierto es el que necesita el cambio de parte de Dios. Dice: en el desierto, preparad el camino del Señor. Ahí está la palabra preparar. Preparar el camino es preparar el terreno. Enderezar sus sendas torcidas, caminos torcidos, Dios los quiere enderezar. En otras palabras, tenemos que enderezarnos a la palabra del Señor. Todo valle se rellenará, o decir, lo que está hondo, y luego se bajará todo monte y collado. Lo que esté demasiado alto tiene que bajarse. Lo que está muy bajo, el Señor quiere que te levantes de la inmundicia. Y lo que está muy alto, el orgullo, la vanagloria, tiene que bajarse en el nombre del Señor. Entonces, en otras palabras, tiene que haber cambios en el terreno, preparar el camino del Señor. Los caminos torcidos serán enderezados. Sigo leyendo: enderezados, y los caminos ásperos allanados. Verso 6: y verá toda carne la salvación de Dios. Hasta que el terreno sea preparado, cambiado por la mano poderosa de Dios con el arrepentimiento, veremos la salvación de Dios, dice. Ahora observe que después de la salvación, en el versículo 8, más adelantito ahí de Lucas 3, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Se da cuenta que la salvación no es seguir viviendo como quiero o seguir viviendo como todos los que más viven. No, hermano, cuando venimos a Cristo y experimentamos la salvación, tenemos que dar fruto del arrepentimiento que hemos tenido delante de Dios. No se puede vivir como que si no me he arrepentido. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que abandonar ese camino que, hermano, nos alejaba de Dios, de la salvación de Dios. Por eso ahora el primer punto es frutos dignos de arrepentimiento. El primer fruto que el Espíritu Santo opera en el creyente es que se ve una vida cambiada. Es el primer fruto del Espíritu. O sea, necesitamos nosotros comprobar que si he recibido a Cristo y su Espíritu Santo habita en mí, yo he comenzado a dejar de practicar el pecado. ¿Está conmigo, hermano?
El primer fruto del Espíritu es un cambio de vida. Y note que al final Juan, el predicador, en el verso 16, termina relacionando todo esto con la llegada del Espíritu Santo. Ahí está en Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Usted sabe quién era ese, ¿verdad? Era Jesucristo el Señor, a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Queremos ser bautizados por el Espíritu Santo. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso, hermano? Está en la Biblia y nosotros creemos que Él vendría a bautizar. Si usted no lo ha experimentado, se la está perdiendo, hermano. Pida al Espíritu Santo, dígale a Cristo: Cristo, bautízame con Espíritu Santo y fuego. Amén. Es algo para todos los creyentes. Cuando Pedro predicó el primer sermón, después de ser bautizado, dijo: esto es para todos los que el Señor llamare, para vuestros hijos. O sea, nuestros hijos deben ser bautizados con el Espíritu Santo. Los nietos, la familia. Oremos para que el Señor los llene. ¿Sabe que cuando Elizabeth se encontró con María, dice que el vientre saltó, su hijo saltó dentro de su vientre y ella fue llena del Espíritu Santo? Significa que hasta el bebé que estaba en el vientre fue bautizado por el Espíritu Santo. O sea, aquí no hay edad para ser bautizado con el Espíritu Santo. Usted dice: yo ya estoy muy mayor, yo no sé qué puedo hacer. Hermanos, el Espíritu Santo te va a levantar y te puede usar en cualquier área que Él quiere usarte. Pero tienes que anhelar la llenura del Espíritu Santo entonces. Para poder crecer y fructificar, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Porque los cambios en nuestra vida es fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermano, lo primero es el terreno preparado. Para poder llegar a fructificar, a crecer, necesito que el Espíritu me ayude a cambiar mi terreno, a preparar mi terreno. Gloria al Señor. Y esta mañana estamos en el lugar para que el Señor prepare nuestros terrenos. Y decirle: Señor, enderézame. Señor, levántame. O Señor, bájame. ¿Cuántos dicen amén? Señor, ayúdame a estar alineado a tu palabra, para estar listo para la bendición del Espíritu Santo. Luego que el terreno está listo, no podemos nosotros dejarlo preparado. Se prepara con un fin: es para sembrarlo, es para poner la semilla. Y ese es el segundo elemento. Vendrán las semillas sobre el terreno, sobre tu terreno, sobre mi terreno. Y es ahí donde queremos relacionar que nuestro campo va a cambiar del desierto a campo fértil. Una vez que esté listo y preparado para el Señor, Él pondrá esas semillas que comenzarán a germinar dentro de nosotros. Y este segundo punto, después de haber dicho que el fruto del Espíritu en primer lugar es cambio, en segundo lugar, el fruto del Espíritu es un nuevo carácter como hijo de Dios. El terreno, hermano, va a producir lo que le pongan. Y si no le ponen, va a producir cualquier cosa. Pero cuando lo preparas tu terreno y le pides al Señor que Él siembre en tu campo, el Señor va a producir el fruto del Espíritu Santo. Aquí viene ahora analizar: ¿cómo sé que estoy viviendo una vida fructífera? Mi vida ha cambiado. He dejado de hacer lo que a Dios no le agrada, pero comienzo a producir el fruto del Espíritu ahora. Y eso se va a manifestar en una vida que tenga un carácter conforme a los hijos de Dios. Vamos a ver cuál es el carácter de los hijos de Dios. Vamos a Gálatas 5:22, donde está la mejor descripción de lo que es el fruto del Espíritu en la vida de una persona. El terreno preparado está listo para que el Espíritu ponga sus semillas. Y este terreno va a comenzar a germinar las semillas, a producirlas por el Espíritu Santo. Y mire lo que dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es, hermano? Es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que se traduce como dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Observe qué preciosas semillas puso el Señor en todos nosotros. Y esas semillas deben de germinar, hermano. Si usted es impaciente, pida al Espíritu que produzca la paciencia. Ya la puso dentro de usted.
Si usted siente mucha tristeza, dígale al Espíritu que haga brotar el gozo del Señor en su corazón. Ya nosotros tenemos la semilla. Lo que necesitamos es que germinen y comiencen a crecer, hermano, y a dar frutos. Gloria al Señor. Es que la vida del creyente, hermano, es transformada de adentro para afuera. Bendito el nombre del Señor. Porque lo primero es que nosotros dejamos de desear el pecado y comenzamos a desear hacer la voluntad de Dios. Y eso significa que hay un cambio interior, un cambio interno, gloria al Señor. Porque todas estas cosas se van produciendo internamente. La fe está en tu corazón, la paciencia, el amor, el gozo. Pero quiero decirte que el fruto luego tiene que verse en el exterior. En otras palabras, no puede haber una persona que diga, yo tengo al Señor en mi corazón, y no podemos notar este fruto del Espíritu. ¿Qué dice la Escritura? Por su fruto lo conoceréis. En otras palabras, los hijos de Dios, el carácter de hijo de Dios se conoce también por lo que se ve por fuera. Y que Dios nos ayude a mostrar el carácter de los hijos de Dios entonces. Es importante entonces que lo que usted siente por dentro lo refleje por fuera. Si su vida se ha estado estancando, no dando el fruto del Espíritu, no desarrollando esa semilla, entonces le está costando comportarse como un verdadero hijo de Dios. Pero el propósito del Señor es salvarlo y que fructifique. ¿Cuántos dicen amén? Debe producir, hermano, al 30, al 60 y al 100 por uno, como dice la Escritura. Y eso se tiene que ver en la manera en que nos comportamos por fuera con los demás, cómo vivimos, qué es lo que hacemos. Es decir, la vida cristiana no solamente es algo interior, sino exterior también. No solamente es un carácter, sino un comportamiento. ¿Está conmigo? Es una conducta, una transformación que nos lleva a actuar. Por eso en otro texto Pablo habla lo que es el fruto del Espíritu. Mire que en Efesios 5:8 también habla del fruto del Espíritu. Y en ese sentido entonces significa que el fruto nos lleva a actuar. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y llego al verso 9. Primero les leí que el creyente no puede andar en las tinieblas, ahora anda en luz. ¿Por qué? Dice el verso 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. La palabra ahí clave es justicia y verdad, que nos muestra que la vida es una vida práctica, la vida cristiana. Por eso, hermanos, en el texto que leímos, si usted regresa ahí, 32, mire cómo se conecta con Efesios. Porque 32:16 de Isaías dice que esta es una obra del Espíritu también. Dice, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. ¿Se da cuenta que entonces no podemos seguir viviendo en el desierto espiritual? No podemos seguir, hermano, siendo infértiles, improductivos. Necesitamos comenzar a mostrar, a reflejar la justicia de Dios. Que para la Biblia ser justo es una vida práctica, es una vida conforme a la voluntad de Dios, primeramente cambiada por su palabra y por su Santo Espíritu. Eso nos lleva a nosotros la capacidad de hacer lo que no podemos hacer por nuestra propia fuerza. Dejar el mal, dejar el pecado, dejar la maldad. Solamente con el cambio que ha producido el Espíritu Santo podemos nosotros ahora comenzar a tener un cambio en nuestra manera de ser, tanto adentro como hacia afuera. Si usted dice que yo me enojo demasiado, tiene que cambiar, porque el fruto del Espíritu es gozo, es paciencia. Está en usted. Si usted ha creído en Jesucristo, dígale al Espíritu Santo que haga brotar la paciencia en usted, el gozo del Señor. Habitará, dice, en el desierto entonces el juicio, y en el campo fértil la justicia. Es el Espíritu Santo, hermanos, que puede cambiar nuestro carácter. Usted no se quede con la idea que dice el mundo, es que así eran mis padres, o es que así nací yo. No, hermano, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Él te puede dar un nuevo carácter, una nueva manera de pensar, nueva manera de sentir, nueva manera de actuar. Bendito el nombre del Señor.
Si no, hermano, si eso no fuera así, yo le diría, ¿para qué estamos predicando acá entonces? Porque la salvación es transformación. Y la transformación también tiene que ver con tu manera de ser, tu manera de pensar, tu manera de sentir. Dios tiene que traerte ese dominio propio, esa templanza, ese autocontrol. Que tú dices que yo pierdo, es que yo soy gasolina. No, deja de ser gasolina. Mejor sea agua viva, que apague el fuego. Dele un aplauso al Señor, dele gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. El fruto del Espíritu, entonces, hermano, estamos viendo desde el punto de vista bíblico cómo el Señor va preparando nuestra vida para ser fructífero, llevar una vida fructífera en el Espíritu, un terreno cambiado, transformado, lejos del camino del mundo y del pecado, me lleva a un camino recto y santo. Ahora comienzo a dar fruto en mi carácter, en mi manera de pensar, de ser y actuar. Luego que la persona está experimentando este fruto, el Espíritu Santo sigue trabajando. Volvamos a la idea del campo. Ya está preparado el terreno, está la semilla. No se queda siempre semilla. Comienza a surgir, ¿verdad? Comienza a crecer la hierba, la nueva hierba, la nueva planta. Eso le vamos a llamar un florecimiento espiritual. Necesitamos recordar entonces que nosotros al venir a Cristo tenemos un proceso de transformación que va por etapas. No es de la noche a la mañana, pero tenemos que ir en el proceso del Señor. No podemos quedarnos quietos o estancados. Hay un proceso espiritual, hermano, de crecimiento, de florecimiento. En este punto le vamos a llamar que el tercer lugar, el fruto del Espíritu, es un fruto según la naturaleza espiritual que Dios ha puesto en tu vida. ¿Qué quiero decir con esto? Además de que nosotros tenemos las semillas de gozo, paz, paciencia, benignidad, todas esas cosas que reflejan mi carácter nuevo del Hijo de Dios, quiero decirte que Dios ha puesto en ti una semilla muy particular. ¿Sabe cómo le podemos llamar a eso? Tu propio don o ministerio para servir al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Al venir a Cristo, Dios implantó no solamente la semilla de un nuevo carácter, de un nuevo comportamiento, sino la semilla de un nuevo servicio para Dios. Y ahí viene el tercer punto. Si yo estoy dando fruto del Espíritu o quiero manifestar que vivo una vida fructífera en el Espíritu, tengo que estar desarrollando aquello por lo cual Dios me llamó a su reino. Pensemos bien eso. O sea, Dios no te llamó solo de adorno, hermano, te llamó a servirle. ¿Cuántos dicen amén? Dios te llamó a hacer algo, para hacer la voluntad de Dios. Por eso dice el Señor, en aquel tiempo muchos me dirán Señor, Señor, pero les diré apartado de mí. No todo el que me dice Señor, Señor entra al reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad del Señor? Una de las voluntades del Señor, una de esas es que tú sirvas en lo que Dios te puso en tu corazón. Fíjese bien. Usted dice, yo siento que esto me gusta hacer para Dios, pero no lo estás haciendo. No estás haciendo la voluntad de Dios. Es decir, esa semilla que Dios implantó en tu vida, que tú puedes hacer, que tú puedes servir, puedes enseñar, puedes cantar, puedes hacer, puedes aconsejar. No sé lo que puedes hacer. Debes hacerlo porque ese es fruto del Espíritu Santo también. Esa es parte. El Señor nos ha dotado. Tenemos muchas parábolas en la Biblia de los talentos. Muchas parábolas, hermano, de las minas, de las cosas que Dios le dio a sus hijos. Y se fue, dice, y va a regresar para pedirnos cuenta qué hicimos con este talento que Dios nos ha dado. Así que en tercer lugar, hermano, hay un fruto de tu naturaleza espiritual. Mateo 7:18, conforme a lo que decíamos anteriormente, el árbol es conocido por su fruto. Me gusta ese texto ahora para aplicarlo a tu naturaleza espiritual. Dios te llamó para algo especial, algo particular. Quiero decirte que no estás dentro del montón. Dios tiene los ojos sobre ti esta mañana. Y Dios espera algo de tu vida para Él, gloria al Señor. Y por eso dice Mateo 7:18, no puede el buen árbol dar malos frutos. Dios espera algo bueno de nosotros. Dicen amén, hermano. Dios no espera lo malo de tu vida. Dios espera algo bueno. Y dice, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que el mundo, por mucho que quiera hacer algo bueno para Dios, no puede, porque no está en su naturaleza. Pero gloria a Dios que tú tienes una naturaleza nueva, que puedes hacer la voluntad de Dios y puedes servirle al Señor.
Porque tienes una nueva naturaleza. ¿Sabe que Pedro le llama que somos participantes de la naturaleza divina? Wow. O sea, hay algo de Dios en nosotros que Pedro le llama naturaleza de Dios, naturaleza divina que Dios ha implantado en nuestro ser. Por eso, por naturaleza, yo tengo que hacer las obras que agradan al Señor. Como le dijo a los discípulos, para que vean vuestras buenas obras, los hombres, y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Pregúntate esta mañana, ¿qué estás haciendo para que los hombres te vean y glorifiquen a Dios que está en los cielos? Una buena pregunta. Si la gente me ve a mí, ¿puede glorificar a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, tienen que ver algo. No solamente puede decir, yo soy cristiano, no me meto con nadie. El Señor te dice esta mañana, ellos tienen que ver algo en tu vida. No podemos quedarnos a la secreta, hermano. No se esconde una luz debajo de un almud, dice. Tiene que verse. Pero esto solo lo hace el Espíritu Santo cuando tú dices, Señor, aquí estoy, ¿para qué te puedo servir? Enséñame, ayúdame, enséñame el don, el talento, el ministerio, ¿a qué me llamaste? Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. No quiero esconderlo, yo no quiero guardarlo, quiero ponerlo en práctica, hermano. Mire, cuando Dios creó el mundo, la creación de Dios nos muestra que hubo una palabra de Dios para la tierra natural, donde le ordenó a la tierra producir, ¿verdad que sí? Produzca la tierra. Vaya conmigo ahí Génesis 1:11 para que vea que ahí está. Dios le dio esta palabra, es decir, cuando Dios crea algo, no lo hace infértil, no lo hace estéril, lo hace productivo, lo hace fructífero. Génesis 1:11 dice, después dijo Dios, oiga lo que dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Oiga bien la inteligencia divina. No era suficiente con que hubiera hierba verde. No, él dice que tenga semilla. Cuando Dios te salvó, Dios te puso semilla. Amén. O sea, hay semillas dentro de ti que no se han desarrollado. Por eso dice, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género. Según su género. Que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así, gloria a Dios. Si Dios hizo eso con la tierra y con la hierba que se marchita y muere, ¿cuánto más con los redimidos de Jehová? Dios te ha dado una nueva naturaleza llena de semillas espirituales para hacer las obras del Dios vivo y verdadero. Por eso dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas obras tuyas? ¿A qué Dios te llamó? ¿Por qué te salvó? ¿Para qué estás en tu reino? ¿Estamos bien aquí, hermanos? ¿Vamos siguiendo eso? O sea, tenemos que saber entonces que si quiero ser fructífero en el Espíritu, no es solo porque he dejado el pecado. Eso está bien. No es solo porque mi carácter ha cambiado, eso está perfecto, pero también es para estar haciendo algo en la obra del Señor. ¿Vamos bien? Es ahí donde el Señor nos está llamando a ser fructíferos en el Espíritu, también desarrollar aquello que el Señor puso en tu vida, porque te digo una cosa, Dios necesita de ese talento que tú tienes. Por eso lo puso. Por eso Dios te capacitó, Dios te preparó, Dios te ha dotado, equipado con eso, porque la obra lo necesita, bendito el nombre del Señor. Me gusta esa palabra, según su género. ¿Qué nos indica eso, hermano? Según su género. Que no todos los árboles eran iguales. Mire cuántos frutos hay. Manzana, pera, mango. Que es sabroso, ¿verdad? No se haga agua a la boca ahorita. Las uvas dulces. Wow, ¿qué fruta es usted? Usted tiene que ser una, porque dice según su género. No sé, pero usted es un género de fruta. Espiritualmente hablando, usted es un género. ¿Y cómo podemos ver cuál es su género? Tiene que dar frutos. Yo no sé cuál es su género. Ya podemos decir, los que cantan, wow, tenían el género del canto. Los que enseñan, wow, tienen el género de la enseñanza. ¿Cuál es el mío? Dígalo. Porque el Señor plantó semillas y árboles según su género. Y esta mañana el Espíritu Santo te puede revelar cuál es tu género para servir al Señor. Bendito sea su nombre.
y ser productivo y fructífero en la obra del Señor. Debes dar ese fruto, hermano, para lo cual el Señor te salvó, según su género. Y fíjese que cuando el Señor ya dijo esta palabra, es porque el Espíritu Santo ya estaba trabajando. En Génesis 1:1 dice que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu se movía sobre las aguas. Note cómo la participación del Espíritu viene trabajando en el terreno, en el carácter y ahora en el fruto, según su género. El Espíritu está trabajando en tu vida. Y le debes permitir al Señor que desarrolle todo lo que Dios ha puesto en tu vida. Vaya conmigo a Jueces 9. Vamos a contar una historia ahí muy interesante. Esta parábola que contó un hombre en Jueces 9 fue cuando los israelitas se rebelaron contra Dios y pidieron rey. Dios no les dijo que le iba a dar rey, pero ellos exigieron rey. Y cuando se estaba pidiendo rey, un hombre sabio dio esta parábola. Solo la quiero tomar como una aplicación para que veas que tú tienes algo en el reino de Dios y que debes saber cuál es ese lugar que Dios te ha llamado a hacer, a ocupar. Jueces 9:8 en adelante. Aquí está contando la historia, es como una ilustración, ¿verdad? Una historia interesante, como de niños, pero ahí está una verdad. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Los árboles se reunieron, ¿verdad? Y dijeron, vamos a poner rey. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Fíjese bien, el olivo estaba bien claro cuál era su misión en la vida. No, a mí no me llamó a ser rey, a mí me llamó a dar aceite. ¿Cuántos alaban al Señor? Verso 10, y dijeron los árboles a la higuera, anda tu reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. La higuera estaba clara cuál era la misión para la cual Dios la creó. También. Verso 12. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. También la vid estaba bien clara dónde estaba plantada. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que yo quiero esta mañana, que usted diga y sepa, Señor me llamó a esto. Como dice los árboles del olivo, a mí me llamó a dar aceite y yo quiero seguir dando aceite. La iglesia dice, a mí me llamó a dar un fruto dulce, yo quiero seguir dando. No me muevan de aquí, porque aquí estoy haciendo la voluntad de Dios. Y es importante que usted sepa cuál es su lugar y no se vaya a mover de ahí. ¿Cuántos alaban su nombre? Verso 14, perdón. Entonces dijeron todos los árboles a la zarza. Ay, mamita, usted sabe lo que es la zarza, ¿verdad? Pura espina horrible esa planta. Anda tu reina sobre nosotros. Ya no hallaron a quien, imagínense, pusieron a la zarza. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. La zarza, que no sabía cuál era su propósito, aceptó el cargo de rey. ¿Cuántos alaban al Señor? Dele aplauso al Señor, hermano, esta mañana. Que el Espíritu Santo te revele, te muestre, para que tú no te confundas y debas cumplir con la misión que Dios te llamó. Y no estés, hermano, deseando, hermano, lo que hace el otro, porque tú, lo que Dios te llamó a hacer, eso es algo grande, especial y maravilloso que vino de parte de Dios para tu vida. Así que desarróllalo, sirve a Dios, derrama todo lo que tiene para la obra de Dios, hermano, y gózate en lo que hace. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Regocíjate que Dios te ha llamado a servirle también. Como higuera, como olivo, como vid, no sé. Pero Dios te llamó a dar algo bueno para la obra del Señor. Y no nos confundamos para ir tras otras cosas que el Señor no nos ha llamado a hacer. Y ahí está un peligro, ¿verdad? Porque la zarza, como no sabía su propósito, ella agarró cualquier cosa. Así que me gusta que los tres anteriores dijeron, he de dejar. Mire cómo comienzan las preguntas de ellos. He de dejar. Si te sientes bien enseñando, cantando, sirviendo, ¿por qué vas a dejar de hacerlo? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Por qué te vas a estancar? ¿Por qué vas a decir no? Es que no estoy de acuerdo con esto. No, hermano, tú sirves para Dios.
Sigue sirviendo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque Dios fue el que te puso la semilla y Él es el que quiere que sirva. Contra viento y marea, sigue dando frutos, sigue sirviendo al Señor. Quédate con esa pregunta. ¿He de dejar de hacer lo que Dios me llamó? ¿He de dejar de hacerlo? ¿Ya dejaste de hacerlo? ¿Por qué vas a dejar de hacerlo? El único que quiere que lo dejes de hacer se llama el diablo. Pero Dios, te digo esta mañana, quiere que sigas haciéndolo. Y los que no lo han hecho y no lo han descubierto, Dios quiere que lo descubras esta mañana. El Espíritu Santo ha sido derramado para que tu desierto se convierta en campo fértil. Y ahí en ese campo tú seas parte de ese bosque. ¿Cuál es tu lugar? Bendito el nombre del Señor. Termino, hermano, con el último punto, porque una vez que cada árbol ha dado según su género, según su naturaleza, el terreno preparado, con las semillas plantadas, germinaron, crecieron según su género y su naturaleza espiritual. Yo quiero decirte que hay un elemento ahí agregado. Los árboles que vinieron con la semilla era precisamente no solo para dar la fruta, era para que la fruta diera a otros árboles. ¿Dicen amén? Lo repito. Los árboles frutales venían con frutas, pero la fruta venía con semilla, para que la semilla de esa fruta produjera nuevos árboles. Yo quiero decirte que el cuarto fruto del Espíritu en la iglesia, en el creyente, además de una vida sin pecado, o una vida alejada del pecado, y una vida con un carácter santo, una vida sirviendo en tu ministerio, debe ser producir nuevos hijos espirituales. ¿Escuchó eso? Tenemos que reproducirnos en otras personas. Tenemos que ganar más personas para Cristo. ¿Estamos de acuerdo, hermano? En cuarto lugar, las semillas son para dar nuevos hijos, nuevos frutos, nuevos árboles. No termina todo en tu vida. Eso se va a continuar, hermano, porque tienes semillas para producir nuevas cosechas. Y Dios quiere levantar nuevas cosechas. Que los jóvenes ganen jóvenes, las mujeres más mujeres, los varones más varones, toda la iglesia ganando. ¿Cuántos dicen amén? Porque necesitamos reproducirnos en hijos espirituales. Somos árboles frutales. Y los árboles frutales dan hijos frutales, nuevos frutos. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, la palabra de bendición que les dijo fue: fructificaos y multiplicaos. Mire, la bendición de Dios ya está sobre tu vida. ¿Cuántos son benditos aquí? Pero entonces la bendición de Dios tiene que reflejarse y manifestarse en la fructificación, pero también en la multiplicación. ¿Está conmigo, hermano? Multiplicación. ¿Cómo es que tú tienes que multiplicarte? Ganando a otros para Cristo. Esa es la multiplicación que Dios quiere de nosotros. Ganándote al que está rebelde, al que se desvió, al hijo pródigo, ganándote al que no quiere nada. Ahí te estás multiplicando. Gloria al Señor. Mira, hermanos, que cuando la palabra de Dios profética, en todos los profetas anunciaban el tiempo de la venida de Cristo, siempre hablaban de una época también del Espíritu Santo. La era mesiánica es una era del Espíritu, porque venía con todas las señales y obras del Espíritu Santo. Por eso Jesús, cuando empezó su ministerio, empezó leyendo Isaías 61, cuando dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Pero Jesús entonces, ¿qué vino a hacer? Vino a dar todas esas primeras tres áreas de fruto, pero vino también a ganar a aquellos que necesitaban de Dios para Cristo, a salvar al perdido. Vea un texto nada más y con esto vamos terminando. Isaías 9:3. Es un capítulo mesiánico. Y cuando usted ha venido a Cristo, la era mesiánica, la era del Espíritu, usted está viviendo en esa era también. Nosotros estamos viviendo en la era cristiana, en la era mesiánica, en la era del Espíritu, porque desde que Cristo vino hasta el día de hoy, Jesucristo reina en nuestros corazones. Y su Espíritu habita en nosotros. Pero ¿qué iba a suceder en el tiempo de la venida de Cristo y del Espíritu de Cristo? Isaías 9:3 dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Oiga bien, qué interesante.
Se multiplica la gente, pero se multiplica lo demás, el gozo, la alegría, ese carácter santo. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Bendito el nombre del Señor. Por eso, hermanos, el día de Pentecostés, no solo vemos ahí un terreno preparado espiritualmente, no solo vemos hombres transformados con carácter de Dios, no solamente vemos, hermanos, ahí ellos haciendo lo que debían hacer. Pedro, llamado a predicar, se levantó a predicar, pero ese mismo día más de 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo, porque el fruto del Espíritu es multiplicación. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Estamos llamados a crecer y a multiplicarnos. Tenemos que ponernos de acuerdo cómo trabajar para crecer y multiplicarnos, y cómo ampliar este lugar para que vengan más a los pies de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Porque a eso nos llamó el Señor, a multiplicarnos. Esa es la obra del Señor, gloria a Dios. Necesitamos, hermano, te digo esta mañana para ir terminando, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, como dice Isaías, hasta que se derrame el Espíritu de lo alto, para dejar de pecar, para dejar de ofender a Dios, para poder tener ese carácter como hijo de Dios, para poder hacer lo que Dios me llamó a hacer. Pero también, hermano, necesito al Espíritu Santo para dar hijos espirituales a Dios. Todos los que estamos aquí somos, espiritualmente hablando, padres y madres espirituales. Entonces, te dejo con esta pregunta: ¿dónde están tus hijos espirituales? Póngase de pie esta mañana. Gloria al Señor Jesús. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.